Alvear, que había pasado largas temporadas en Europa, vio muy claramente que el problema de la democracia en la Argentina era su subsistencia y su mejoramiento a través del tiempo. Hizo incluso algunas cosas sorprendentes, como rebajar las tarifas de pasajeros y de cargas de los ferrocarriles privados ingleses, cosa que ni siquiera Irigoyen se animó a hacer. En otros casos hubo retrocesos, como la amplia ley de jubilaciones que propiciaba Irigoyen y que no apoyó a Alvear, o como la ley de nacionalización de petróleo, que Alvear era reticente frente a eso. Pero que fueron años de gran prosperidad, de gran respeto por la autoridad y de un gobierno preocupado realmente por el bienestar de los habitantes y la calidad de vida de los argentinos. Esto no hay ninguna duda. Mientras tanto, en Italia, los efectos de la Revolución Rusa se cruzaron con la insatisfacción a causa de la pérdida de los territorios tras la guerra, en la que, paradojalmente, Italia había sido una de las naciones vencedoras. Una serie de huelgas revolucionarias hacen temer a la burguesía italiana un triunfo de los trabajadores. En este contexto surge el fascismo, movimiento de extrema derecha liderado por Benito Mussolini, quien se transformará en el portavoz de los grupos que se oponen al sistema democrático. Mussolini se presentaba como el garante del orden frente al peligro rojo. Fue recibiendo paulatinamente el apoyo del gran capital hasta instalarse en el poder tras una gran manifestación llamada Marcha sobre Roma en octubre de 1922. Una vez en el poder, el duce, como se hacía llamar el dictador, cumplió sus promesas. Ataca duramente al movimiento obrero que no aceptaba sumarse a su modelo corporativo e implanta una férrea dictadura que tenía como principal beneficiaria la gran burguesía italiana. Alemania vivía desde su derrota en la guerra en un clima de inestabilidad permanente, ascenso del movimiento obrero y de las convulsiones sociales. En este contexto comienza a destacarse un joven de origen austríaco. Sus superiores nunca lo ascendieron más que a cabo por considerarlo falto de capacidad para el liderazgo. Adolf Hitler crea un pequeño partido que pronto atrae la atención de la gran burguesía alemana, que cree ver en él a la versión alemana de Mussolini, alguien que frene al movimiento obrero y les garantice orden y seguridad. En 1923 fracasa al intentar desde Múnich un golpe de Estado. Desde la prisión escribirá el libro clave del nacionalsocialismo, Mi lucha, donde sienta las bases de su proyecto político y la superioridad de la raza aria, justificando el antisemitismo y el derecho de Alemania a conquistar el mundo. Pocos años después, con el apoyo del gran capital alemán y la complicidad de las potencias occidentales, que ven en él un freno a la expansión del comunismo soviético, Hitler llega al poder y pondrá en práctica su nefasta doctrina. Alvear tenía un estilo de gobierno distendido, que fue satirizado así por la revista Caras y Caretas. En cuanto salta del lecho, se viste muy satisfecho. Juega al golf con elegancia, igual que lo hacía en Francia. A la casa de gobierno, corre. ¡Qué correr eterno! Que sustentaba las ideas mucho más liberales que el propio Irigoyen. A tal punto que al poco andar chocaron y se formó una tendencia alvearista o antipersonalista, como se le llamaba entonces, contra la tendencia tradicional del radicalismo. Eran tiempos de prosperidad y de una riqueza que seguía mal repartida. La protesta social continúa y durante todo el período de Alvear estallan 519 huelgas que involucran a más de 400.000 trabajadores. Todavía no se había acallado el debate sobre los fusilamientos de la Patagonia cuando en enero de 1923 el anarquista alemán Kurt Wilkens mata al teniente coronel Héctor Varela en la puerta de su casa de Palermo. Varela era el principal ejecutor de la matanza, que contó con el aval de los grandes estancieros argentinos y británicos nucleados en la Sociedad Rural de Santa Cruz y la Liga Patriótica Argentina. Poco después, Wilkens será asesinado en su celda por Pérez Millán Temperley, un miembro de la Liga Patriótica.
El 14 de septiembre de 1923, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo pelea por el título de los pesados en Nueva York con Jack Dempsey. Toda la Argentina está atenta al combate, algunos con sus radios a galena, otros frente a las carteleras de los grandes diarios. En un instante de gloria, Firpo saca a Dempsey fuera del ring, pero el árbitro demora el conteo y el norteamericano se recupera, derrotando finalmente a nuestro campeón. La pelea se transformó en una leyenda. Otra pelea de fondo se da en 1924 dentro del partido oficial. Se efectiviza lo que en los hechos se venía dando, la fractura del radicalismo entre el sector que respondía a Irigoyen, llamado personalista, y los comités que seguían a Alvear, llamados antipersonalistas. En realidad, se evidencian en la ruptura dos estilos que respondían a diferencias metodológicas y hasta de origen social. El irigoyenismo con su inserción más popular, con sus apellidos nuevos, y el alvearismo, aristocrático, conservador, más vinculado al pasado. Para 1924, comienzan a manifestarse en el país ideas nacionalistas que habían ido tomando forma desde los hechos de la Semana Trágica de 1919. Los nacionalistas se preparaban lentamente para retomar un poder que nunca habían perdido del todo, pero que creían peligraba mientras prevaleciera el sistema democrático. En el centenario de la batalla de Ayacucho, en la cual se conmemora justamente la última batalla librada contra el colonialismo hispánico, Lugones dice su famoso discurso de la hora de la espada. Entonces, la frase que dice Lugones es: ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Para injuria realmente de la memoria y del absoluto y del ego desaforado de Lugones, lo que más se recuerda de Lugones hoy es que dijo eso. Es decir, más que los romances de Río Seco, los poemas solariegos, la guerra gaucha, la patria fuerte, o su novela El ángel de la sombra, lo que se recuerda de Lugones Lugones fue el tipo que dijo eso de la hora de la espada. Cuando Lugones dice lo de la hora de la espada, está prefigurando, anunciando el golpe de Uriburu. Se basa, por supuesto, mucho en Nietzsche, en la voluntad de poderío, en la concepción de la raza de señores, y es una concepción muy arraigada al sentido de la patria como posesión de unos pocos elegidos, que son los que justamente representan a la patria. Son ellos los dueños de la patria y son los que van a decidir los destinos de la patria en consecuencia. Estos grupos encuentran su expresión a partir de 1927 en el grupo La Nueva República y en teóricos como los hermanos Irasusta o Carlos Ibarguren, que reinterpretan el pasado nacional revalorizando figuras polémicas como la de Rosas. En el comienzo de la biografía de Juan Manuel de Rosas, Ibarguren narra cómo el padre de Rosas, el día que nace el pequeño Juan Manuel, que en ese momento no era don Juan Manuel, era el pequeño Juan Manuel, el padre se viste de militar y va al regimiento en busca de un capellán militar y no ceja en su intento hasta encontrarlo, porque quería que en un mismo momento, en un mismo acto, su hijo fuera ungido católico y militar. O sea que no había nada más coherente para Ibarguren que don Juan Manuel de Rosas fuera bautizado por un cura militar. En este sentido, en el nacionalismo de derecha, en el nacionalismo ultramontano, queda siempre muy clara la unidad entre catolicismo y nacionalismo. Y esto no podía ser de otro modo porque son muy observadores de la herencia, digamos. El nacionalista siente que él es el dueño de la patria, pero no solamente del presente de la patria, sino de la tradición de la patria, del pasado de la patria. Es un movimiento más bien, en el sentido estricto del término, es un movimiento reaccionario. Y quiero decir, usando esa palabra, que no es solamente conservador, pero es reaccionario en el sentido de que ve el pasado como el modelo del futuro. Es decir, que si esta explicación tiene sentido, es al revés del fascismo, porque el fascismo ve el futuro, no el pasado, el futuro. Aunque se pone un poco más complicado, porque hay que admitir en el fascismo hay
la explotación de mitos sobre el pasado que también se ve en el nacionalismo argentino. Pero básicamente lo que quiere el fascismo es un futuro, lo que quiere el nacionalismo es un pasado.